¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión. Como cada miércoles nos encontramos en este pequeño espacio para repasar algunos, algunos fragmentos, por lo general de la vida de Cristo. Hemos tocado otros temas también, pero por lo general de la vida de Cristo. Y en estas últimas semanas estuvimos contemplando las escenas finales de la vida de Cristo. Es decir, la, la, el momento desde el Getsemaní y, bueno, Dios mediante, hasta la crucifixión, ¿no? Eh, es bueno meditar en eso. Es bueno meditar en eso y poner nuestra vista en las horas finales de la vida de Cristo porque esas escenas, la pasión y muerte de Cristo, son el centro de todo el Evangelio, son el centro de todo el mensaje. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis está el Cordero como inmolado, como centro, ¿sí? Como eje de todo el mensaje de salvación. Y por lo tanto es importante que dediquemos tiempo a esto, ¿no? A la contemplación de Cristo y en particular a las escenas finales de su ministerio, de su vida, ¿no? Eh, Como cada semana tomamos unos minutos, simplemente un pequeño mensaje para todos aquellos que se van conectando. Bueno, bienvenidos sean todos, gracias por estar ahí, también por compartir con los amigos y bueno, esto queda grabado, así que después se puede volver a mirar, se puede volver a ver. Pero me gustaría que podamos meditar hoy acerca de la entrevista con Pilato. Nosotros vimos la semana pasada la entrevista con Caifás, con el sumo sacerdote. Pero ahora vamos a ver la entrevista con Pilato, con el gobernador, con la autoridad civil, porque ya Cristo había tenido una entrevista con la autoridad religiosa, ahora toca con la autoridad civil. Y creo que es muy oportuno tocar un poco este tema en la actualidad, porque estamos viviendo en una época en la que la gente empieza a lavarse las manos como Pilato. Ya tenemos a la OMS diciendo, esto es algo que me vino a la mente recién, no es parte del tema bíblico, ¿no? Pero Pilato, el que se lavó las manos, el que no quiso asumir la responsabilidad, hoy cuántos se están lavando las manos desde la OMS para abajo, todos esos infectólogos y personal de salud, no personal de salud, ministros de salud, que son más políticos que médicos, más políticos que médicos, que aconsejaron los confinamientos terribles, acá en Argentina como 7 meses o más, que destruyeron todo, destruyeron la economía, destruyeron la salud, destruyeron todo, porque los pacientes que tenían que ser atendidos por otras dolencias quedaron postergados, pacientes cardíacos, pacientes oncológicos, y obviamente todo el mundo más susceptible a todo tipo de infecciones porque no desarrollaron la inmunidad y una economía devastada, lo cual va a traer hambre y vamos a tener muertes de hambre que antes no teníamos. O sea, antes teníamos muertes de hambre, pero ahora se van a duplicar esas muertes por hambre. Se van a duplicar las muertes por otras enfermedades relacionadas con el hambre. Y ahora sale la OMS y dice, nosotros recomendamos que no hagan solamente confinamientos. Cuando hace un mes atrás aparecía el director de la OMS llorando, diciendo, por favor, quédense en sus casas. Y ahora todo el mundo se está lavando las manos, no se quieren hacer responsable del daño que causaron. Así que esto realmente es terrible. Yo creo que es muy oportuno este mensaje de la palabra de Dios y esta escena, esta entrevista de Cristo con Pilato, porque nos confronta a nosotros como seres humanos, ¿no? Que somos tan comprables, tan vendibles, tan fácil de convencer, con alguna cosita, con algún regalo nos pueden hacer cambiar de actitud, con alguna amenaza nos pueden hacer cambiar de actitud. Entonces, eh, evidentemente necesitamos meditar en esto, ¿sí? Así que, bueno, antes de abrir las escrituras, voy a ir saludando a algunos hermanos que se han conectado. CR Camargo, Dios te bendiga, hermano. Fernando Alberto Samaniego Esquer, eh,
y Andrea Morán, Dios les bendiga. Alicia Mercedes Franco, Dios te bendiga, hermana, gracias por estar ahí. Daniela Chiapa, Dios te bendiga, hermana. Eh, Gracias por estar ahí acompañando del otro lado. Richard, Daniel, gracias, hermano. Bueno, gracias a todos los que se están conectando, los que están ahí de a poquito sumándose. De paso les comento que mañana vamos a tener un vivo por Instagram en el canal de una hermana que me invitó muy amablemente para hablar acerca del sábado, así que después voy a pegar acá en Facebook también para los que quieran engancharse en Instagram, o si no van a mi Instagram y ahí puse yo el cartelito con el canal de esta hermana para que puedan ver la entrevista si les parece. Dios mediante va a ser mañana. Así que vamos a ir al tema de hoy que tiene que ver con la entrevista de Cristo con Pilato. Y esto ya no lo vamos a leer de Mateo, aunque voy a mencionar algunas cosas del Evangelio de Mateo, vamos a leerlo del Evangelio de Juan, que tiene más detalles, ¿sí? Justamente una de las cosas que menciona Mateo y no menciona Juan es el lavarse las manos, ¿no? Pero vamos a leer desde el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el versículo 28. Cristo ya tuvo la entrevista con el sumo sacerdote, ya fue condenado a muerte por las autoridades religiosas, pero lo que digan las autoridades religiosas no basta. Nunca bastó en la historia de la humanidad lo que decían las autoridades religiosas. Siempre tuvo que haber una complicidad de la autoridad civil para ejecutar las órdenes de las autoridades religiosas. Esto fue así en la Inquisición también, en la época de la Edad Media. No es que la Iglesia mataba porque sí, sino que el brazo del Estado favorecía a la Iglesia ejecutando esos juicios, ¿sí? La Iglesia condenaba y el Estado ejecutaba esas condenas, ¿sí? Era una unión de la Iglesia y del Estado, eso fue la Inquisición durante la Edad Media, y algo parecido va a pasar en el futuro también. De nuevo, la Iglesia y el Estado van a estar unidas. Por eso la separación de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos es la garantía de la libertad. Mientras estén separadas la Iglesia y el Estado, hay una garantía de libertad. Pero cuando la Iglesia y el Estado se empiecen a unir, que es lo que esperamos que vaya a pasar después de todos estos ataques de la izquierda, esto es como un péndulo, ¿sí? El Partido Demócrata, que es el partido más de izquierda, con todos sus ataques al cristianismo, bueno, lo podemos ver en Chile en estos últimos días, hubo un ataque de la izquierda al cristianismo, muerte al Nazareno, aparecían ahí las inscripciones, probablemente una izquierda radicalizada con participación de elementos del mundo islámico, ¿sí? Esto también pasa en Estados Unidos, con Antifa, y en otras partes del mundo. Movimientos de izquierda que están llevando el péndulo todo lo posible a la izquierda para que cuando ese péndulo se vuelva y caiga, se vaya todo lo posible hacia la derecha cristiana. Y ahí es donde los protestantes de Estados Unidos, unidos a los católicos de Estados Unidos, van a tomar el poder en Estados Unidos, ¿sí? Así que, y van a implementar sus políticas en favor de la Iglesia. Y el Estado, el brazo del Estado es el que va a castigar a aquellos que la Iglesia declare herejes. Así que mientras haya separación de Iglesia y de Estado, no hay problema. Y vamos a leer esta entrevista que tuvo Cristo con Pilato, aparece en el verso 28 del capítulo 18 de Juan, y dice así: y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no ser contaminados y así poder comer la Pascua. Este detalle me pareció muy interesante. Tomen nota de esto simplemente. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano de hipocresía, de ceguera espiritual? Dios nos libre, hermanos, de la ceguera espiritual. Dios nos libre de la hipocresía, de la doble vara, de este terrible mal que tenían los escribas y fariseos de la hipocresía. Dios nos libre. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano de hipocresía? De llevar a una persona a la muerte, hacer todo lo posible para que alguien muera ejecutado, que sea torturado y ejecutado, y al mismo tiempo estar preocupado por no contaminarse para poder celebrar una fiesta en honor a Dios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede llegar esa locura, ¿sí? Ese desfase, ¿no?, mental de dejar pasar
un tremendo camello y colar un mosquito. ¿A quién le importa la contaminación si estás pensando matar a un hombre? Pero ellos se preocupaban de no contaminarse para poder celebrar la Pascua. El formalismo en su máxima expresión. Pero hermanos, primero Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre de caer en eso. Pero segundo, si estamos en eso, Dios puede salvarnos de ahí. Porque el apóstol Pablo estaba exactamente en esa misma condición. El apóstol Pablo era una persona que pensaba que rendía culto a Dios mientras perseguía a los cristianos para matarlos. Y sin embargo Dios hizo caer de sus ojos las escamas para que pudiera ver, para que se le fuera esa ceguera espiritual. Así que este es el primer pasaje, fíjense hermanos, qué terrible. Dice en el verso 29, entonces Pilato salió a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Verso 30, respondieron y le dijeron, si éste no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Interesante también, no había una acusación concreta. Pilato les preguntó, ¿qué hizo este hombre? Y ellos dijeron, si no hubiera hecho algo, no te lo hubiésemos traído. Pero no le dijeron qué algo había hecho, porque ese algo era tan flojo, ese algo era de tan poco peso, por lo menos para Pilato, ¿sí? Para Pilato era de poco peso las acusaciones que tenían contra él. Y por lo tanto había que rejuntar acusaciones, había que rejuntar em, todos estos falsos testimonios, todos estos falsos testigos, para que tuviera algo de peso la acusación. Pero fíjense la respuesta, revela de que no tienen algo concreto. Entonces en el verso 31 dice, entonces Pilato le dijo, tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Bueno, terrible. A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Qué terrible. Ustedes saben que en el judaísmo hasta el día de hoy se cree, y lamentablemente en el cristianismo también, en parte del cristianismo se cree, que Dios hace acepción de personas, que Dios le pide ciertas cosas a cierto grupo de personas y le pide otras cosas a otro grupo de personas. Los cristianos, muchos cristianos creen esto, y muchos judíos también creen esto, diría que la mayoría de los judíos. Creen que hay una ley para los judíos y una ley para los gentiles. Y los cristianos también dicen, no, esto es para los judíos. Esto le pide Dios a los judíos, pero esto le pide Dios a los cristianos. Este pensamiento, esta deformación de la verdad, esta perversión de la verdad de creer que Dios hace excepción de personas, Dios le exige exactamente lo mismo a todos, pero obviamente les exige conforme a la luz que tengan, conforme al conocimiento que tengan. La responsabilidad que Dios le va a achacar a cada ser humano es conforme a la luz que tuvo. Obviamente si una persona no tuvo conocimiento de que algo era malo, probablemente Dios en su misericordia pase por alto los tiempos de su ignorancia, pero después le va a revelar cuál es la verdad. Y esa persona va a tener que decidir. Pero en la mente del judaísmo de aquel tiempo y lamentablemente en el cristianismo también de este tiempo, está esta idea de que a nosotros no nos es lícito, pero a ustedes sí. Y esto pasa hasta el día de hoy. Ustedes saben que acá en Argentina, en la comunidad judía, y esto es parte de las tradiciones, no es una acusación ni nada por el estilo, es parte de la comprensión que ellos tienen de la Biblia, ¿no? La comunidad judía, hay lugares donde ellos tienen sus comercios, ¿no? Y sus comercios pueden ser variados, pero por lo general hay un patrón ahí, ¿no? Por lo general comercian con telas, con ropa y ese tipo de cosas. Y en las zonas comerciales donde tienen sus locales, no todos, pero muchos de ellos, esos locales están abiertos los sábados. Y usted diría, bueno, pero ¿cómo un local judío está abierto un sábado? Claro, porque en la mentalidad tradicionalista, lo que Dios le exige a un judío no necesariamente se lo exige a un gentil. Y por lo tanto, si yo tengo empleados gentiles, mis empleados pueden trabajar el sábado. Y yo tengo el local abierto, pero yo no trabajo en sábado. Pero mi empleado gentil sí trabaja en sábado. Esta idea, ¿no? O sea, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, pero si podés matarlo vos, le hubiera dicho a Pilato, ¿no? Terrible condición
la del formalismo, ¿no? Desfigura la verdad. Entonces en el versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, indicando de qué muerte había de morir. Y esto también me pareció interesante, hermanos. Puede que los malos conspiren contra nosotros. Puede que nuestra situación sea adversa. Puede que los impíos parezcan estar triunfando contra los justos. Puede que se vea todo negro. Sin embargo, aún en esa condición, los impíos y cada uno de los actores de esta obra van a estar cumpliendo los designios de Dios. Van a estar cumpliendo las palabras y las profecías de Dios. Porque nada se le escapa a Dios, porque Dios ve el fin desde el principio. No porque estén predestinados a cumplirlo, ellos tienen su libre albedrío y su decisión para hacer lo justo o hacer lo malo. Pero aun cuando hagan lo malo y parezcan estar venciendo, simplemente van a estar cumpliendo las palabras que Dios de antemano dijo que iba a suceder, ¿no? Por eso estas personas estaban cumpliendo lo que Cristo había dicho acerca de la muerte que iba a tener, ¿sí? Entonces dice en el versículo 33, entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? La máxima preocupación que podría llegar a tener Pilato acerca de este hombre, acerca de este malhechor, entre comillas, era de que él quisiera usurpar el trono de los judíos, quisiera realmente sentarse ahí, gobernar, levantar una revuelta contra el gobernador, contra Pilato, y sublevarse, y que después le echen la culpa a Pilato de esa rebelión, ¿no? Y que obviamente él perdiera su carrera política, porque ustedes recuerden que todos, tanto gobernadores como generales romanos, tenían su carrera política para ascender, hasta podían ascender a ser emperadores, ¿no? A ser realmente reyes de Roma. Así que esto era muy importante. Entonces le preguntó si él era el rey de los judíos, y en el versículo 34 Jesús le dijo, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús le responde, y para despejar toda duda de la mente de Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. O sea, con estas palabras, Cristo deja claro de que no está pensando una rebelión contra el gobierno romano. De hecho, Pilato se da cuenta de que este es un predicador, de que esta es una persona que simplemente está predicando el reino de los cielos, un reino imaginario, con soldados imaginarios y con todo imaginario. O sea, es un loco, en definitiva. Un predicador, puede ser un profeta, pero no es una amenaza revolucionaria, no son guerrilleros, no está formando un ejército, nada. O sea, Pilato se da cuenta de esto. Pilato sabe que Cristo no es realmente una amenaza, y en otro evangelio, creo que en el evangelio de Mateo, se menciona de que Pilato sabía de que los fariseos lo habían llevado a Cristo por celos, por envidia, porque les restaba popularidad a ellos. Y este maestro, este predicador, ganaba cada vez más popularidad. O sea que él tenía más o menos clara cuál era la cuestión y sabía que este era un hombre inocente, lo va a repetir varias veces durante esta entrevista, durante este episodio, ¿sí? Pero algo importante que quiero destacar de estas palabras es que Cristo hace la diferencia acá con sus palabras diciendo, mi reino no es de este mundo. El fracaso aparente, terrenal, que, que podemos ver, ¿no? En este juicio, en esta tortura, en esta condena pública, no es un fracaso en la realidad. En la realidad espiritual no lo es, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y la muerte de Cristo fue un triunfo contra el pecado. La permanencia de Cristo delante del Padre haciendo su voluntad, sin desviarse a diestra ni a siniestra, fue el triunfo más grande del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte.
de la justicia sobre el pecado. Por lo tanto, Cristo desdobla esta realidad y muestra el plano espiritual para que veamos, hermanos, que a veces, en los momentos más tristes de nuestra vida, podemos estar teniendo las victorias más importantes en el plano espiritual. Que lo que para el mundo puede llegar a ser un fracaso rotundo, en el plano espiritual no lo sea. Podemos estar venciendo de rodillas. Y qué irónico, ¿no? Porque justamente son en los momentos de tristeza cuanto más tiempo dedicamos a la oración. Cuando según el mundo nos va mal es cuando más oramos. Y cuando según el mundo nos va bien es cuando más nos olvidamos de orar y de agradecer a Dios. Así que hermanos, veamos este plano espiritual que Cristo pone delante de Pilato. Verso 37 dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, en la mente de Pilato comienza un conflicto, comienza una lucha entre la voz de la conciencia, porque Jesús le dice acá, ¿no? Todo el que es de la verdad oye mi voz, oye la voz de la verdad. Y empieza un conflicto en la mente de Pilato, porque él sabe que este hombre es un hombre inocente. Y sabe que su deber, que él fue puesto ahí como una autoridad humana, que incluso fue puesto por Dios como una autoridad humana, eso dice el apóstol Pablo, que las autoridades son puestas por Dios para impartir justicia. Él sabe que este hombre es inocente. Él sabe que no puede condenarlo, que no debe condenarlo y que debe librarlo. Pero al mismo tiempo hay un conflicto, tiene que enfrentarse a las autoridades religiosas, tiene que arriesgar a que haya un tumulto y una rebelión, y tiene que arriesgarse a que esta situación se salga de control y a perder su puesto, a perder su cargo, su estilo de vida, sus perspectivas de ascenso en su carrera. Todo eso entra en conflicto con lo que él sabe que es correcto. Así que cuando el ser humano se ve en un conflicto moral en el cual tiene que decidir entre lo correcto y lo conveniente, que a veces están en veredas opuestas, ¿no? Lo correcto y lo conveniente, ahí empieza el ser humano a volverse medio filósofo y relativista, ¿no? Empieza a decir, bueno, pero ¿qué es lo correcto en definitiva? Para tratar de autojustificarse y calmar su propia conciencia que lo acusa. Entonces cuando Cristo le dice esto, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? En definitiva, ¿qué es la verdad? Él ya sabía que era la verdad. Él sabía que este hombre era inocente y que buscaban matarlo y que su deber como ministro o como funcionario público era de impartir justicia y de velar por la seguridad de ese hombre. Él sabía cuál era su deber, pero ahora cuestiona lo que es la verdad, relativiza la verdad y pregunta qué es la verdad. Como aquel maestro de la ley que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Cuando Cristo le dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? O sea, relativizar lo que sabemos que tenemos que hacer. Y empezamos a preguntar, ¿no? Hace esas preguntas filosóficas, ¿no? Y nos volvemos ahí filósofos diciendo, bueno, pero en definitiva, ¿qué es el pecado? En definitiva, ¿qué es robar? En definitiva, ¿qué es mentir? En definitiva, y nos volvemos filósofos, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer lo correcto, por más que no nos convenga hacer lo correcto. Entonces dice en el versículo 38, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ninguna falta hallo en él. Él sabía perfectamente lo que era la verdad. Pero vosotros tenéis la costumbre, dice, que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Esto que vemos ahora es un ser humano, y recuerden hermanos que siempre los personajes bíblicos nos representan a nosotros, tenemos que identificarnos con Pilato en este caso. Lo que vemos ahora es un ser humano sabiendo lo que es lo correcto,
pero no teniendo el valor para determinar, dar un veredicto y decir lo que hay que hacer, no teniendo los pantalones, ¿no? Como se dice, no teniendo la fuerza de voluntad para hacerlo, el coraje, entonces trata de endosar esta decisión al pueblo. Decir, bueno, ustedes tienen la costumbre de que les libere a alguien. ¿Quieren que les libere al rey de los judíos? Y esto salió mal, porque no podemos traspasar nuestra responsabilidad de defender la verdad a otros. Es nuestra responsabilidad de estar del lado de la verdad. No podemos decir, bueno, vamos a hacer una cosa, tiro la moneda y si sale, sale. No, no podemos traspasar esto a otros. Bueno, yo voy a hablar con fulano, que tengo un problema personal con fulano, pero vamos a hacer así. Si él me habla primero, yo le hablo. No. Si yo sé que tengo que hablar con un hermano a quien lastimé o que me lastimó, y tengo que hablar con él, porque sé que lo correcto es hablar con él para que el dolor no siga creciendo, yo no puedo esperar que el otro obre. Tengo que ir yo a hablar con el hermano. Cuando la voz de la conciencia habló, cuando la voz del espíritu, perdón, habló a mi conciencia, a mi corazón, ya es mi deber hacer lo correcto, no esperar a que la providencia acomode todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, Pilato quiso hacer esto, quiso traspasar su responsabilidad al pueblo, y salió mal, porque siempre sale mal esto. Y el pueblo decía, no, queremos a Barrabás. Y acá tenemos la democracia en acción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la democracia en la política, como que la democracia es la voz de la verdad, la voz del pueblo, sí, pero el pueblo puede elegir al ladrón. La mayoría puede elegir al ladrón. La mayoría puede elegir lo incorrecto. Por eso la lucha en Estados Unidos es entre demócratas y republicanos. El demócrata es lo que la mayoría dice, lo que a la mayoría le conviene. Pero lo que a la mayoría le conviene puede ser incorrecto. El republicano es la libertad individual. O sea, el individuo está por encima del colectivo. El demócrata no, es más socialista. El colectivo está por encima del individuo. Entonces, esta lucha siempre va a estar en la política, en las relaciones sociales, y a todos nos convendría que fulano se vaya. Sí, capaz que a todos nos convendría, pero no es lo correcto. Lo correcto sería tratar bien a esa persona, tratar bien a ese hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, cómo podemos ver en la Biblia reflejadas todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto salió mal, capítulo 19, verso 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron de una ropa de púrpura y decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, he aquí, os lo traigo fuera, para que entendáis que ninguna falta hallo en él. Entonces salió Jesús, llevando la corona de espinas y la ropa de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Qué hizo Pilato? Dijo, bueno, evidentemente el pueblo quiere sangre. El pueblo quiere sangre, quiere el espectáculo, quiere el entretenimiento, quiere el circo romano, ¿no? Que en definitiva era lo que siempre Roma le daba al pueblo, ¿no? Para calmarlo. Quieren el morbo, quieren la sangre, así que lo que voy a hacer es azotarlo un poco, lo voy a mostrar todo ensangrentado y ya el pueblo va a aflojar. Nuevamente, buscando excusas para no cumplir su deber. Tratando de satisfacer lo que él sabía que era incorrecto, decir, bueno, le voy a dar un poco de lo incorrecto, a ver si se calman. El diablo nunca nos va a pedir un poco de lo incorrecto. Él quiere todo nuestro corazón. Cuando le damos un poco, él nos agarra un poco más, un poco más, un poco más. Y después es difícil salir, si no imposible. Entonces, no podemos darle un poco al enemigo de lo que nos pide. Bueno, le doy un poco de lo que me pide y después se va a dejar de molestar. No. Pilato quiso hacer esto. Quiso darles un poco al pueblo y el pueblo seguía diciendo, versículo 6, cuando le vieron los principales de los sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo falta en él. Él quería desligarse de esto. El Evangelio de Mateo nos dice que incluso la mujer de Pilato tuvo un sueño con Cristo y le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, porque he sufrido mucho en sueños por causa de él.
O sea que la convicción de Pilato de que este era un hombre inocente estaba ante sus ojos. Él conocía a los sacerdotes, sabía que eran personas corruptas, que eran personas intratables, que eran políticos más que religiosos. Sabía que le habían entregado por envidia y aparte Dios le había dado un sueño a la mujer para advertirle a Pilato de que haga lo correcto. O sea que Pilato no tenía excusa de que tenía que hacer lo correcto, de que tenía que hacer jugarse por la verdad, jugarse por lo que sabía que era justo. Versículo 7 dice, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cuál era el pecado, cuál era el crimen más grande de Cristo? Que él dijo que era el Hijo de Dios, ¿sí? Que era el Mesías. Y el verso 8 dice, cuando Pilato oyó estas palabras tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Qué terrible, hermanos. El ser humano se condena solo porque Dios hace todo lo posible para salvarnos y nosotros corremos en dirección contraria, haciendo todo lo posible para perdernos. Porque Pilato al decir estas palabras, al decir yo tengo potestad para librarte y o para matarte o para preservarte la vida, al decir esas palabras, él se estaba haciendo cargo de lo que iba a pasar a continuación. Él se iba a volver culpable de la sangre inocente, que a él le constaba perfectamente de que era sangre inocente. O sea que lavarse las manos y todo eso no tiene ningún valor. O sea, él estaba declarando públicamente que él se hacía responsable, que él tenía autoridad para dejarlo ir. De hecho, si Pilato lo dejaba con vida, Cristo iba a morir igual, porque iba a ser asesinado por el pueblo. Iba a morir igual por nuestros pecados y iba a cumplir la palabra. Pero Pilato podía no ser parte de eso. Y así muchas cosas, hermanos, que nosotros sabemos que el pecado va a ir en aumento cada día más en el mundo, que cada día va a haber más dolor, pero nosotros podemos no ser partícipes. Nosotros podemos no consentir ni con nuestra voz, ni con nuestros actos, y a veces ni con nuestro silencio, el pecado y la maldad. Sí, sí, todo se va a degradar, sí, pero no por nuestro silencio, no por nuestra inacción. Y Pilato tenía la oportunidad de, a pesar de presenciar la muerte de Cristo, que se iba a dar de todas maneras, podía él haber decidido por la verdad, haber decidido por lo justo, por lo correcto. Y en el verso 11 respondió Jesús y le dijo, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se declara contra el César. ¡Wow! Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que es llamado en el losado y en hebreo Gabata, y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos dieron voces, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey sino César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Compromisos políticos. Si eres, si eres amigo de, perdón, si a este no crucificas, eres enemigo del César, dice, ¿no? Esas fueron las palabras que le dijeron, ¿no? Dice, los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se declara contra el César. Le pusieron el compromiso político que él tenía, su compromiso político de lealtad a la autoridad humana, al César, eh, como una trampa, ¿no? Y él no pudo soltarse de eso. Nosotros no tenemos que tener ningún compromiso político, hermanos. ¿Tenemos que respetar a nuestras autoridades? Sí, tenemos que respetarlas.
¿Tenemos que afiliarnos a un partido político? En absoluto. No. No tenemos lealtad a nadie. Hace poco hubo acá en Argentina, hubo una marcha que se llama la Marcha de la Lealtad Peronista, que es la lealtad a Perón, ¿no? A un líder político, que ya murió hace mucho. Y esto es interesante, ¿no? Porque acá hubieron personas que no pudieron asistir a sus enfermos, a sus familiares enfermos terminales. Un padre que no pudo ver a su hija porque no se puede pasar de una provincia a otra, ¿no? Por las cuarentenas, por los confinamientos. Y su hija tuvo que morir lejos de su padre. Su padre tuvo que no poder acompañar a su hija en sus últimos días. ¿Por qué? Por los confinamientos. No se respetó la libre circulación que por ley, por constitución, rige en Argentina. La constitución decreta que hay libre circulación en Argentina. Otro muchacho que hace poco, esto sucedió hace poco, hacía meses, 6 meses que no podía ver a sus hijos, le negaban la entrada de una provincia a la otra, trató de cruzar un río y murió ahogado. Terrible. Sin embargo, el 17 de octubre, que fue el Día de la Lealtad Peronista, micros y micros llenos de, de gente, ¿no? De simpatizantes políticos, pudieron recorrer todo el país, hacer marchas, y no hubo problema. No hubo problema. Porque lamentablemente muchas veces pasa, muchas veces sucede, que las autoridades tienen compromisos políticos. No se deciden en favor de la verdad y de la justicia. No trabajan para el pueblo, para ayudar al pueblo en lo que realmente es justo, en lo que realmente es bueno, sino que ceden a sus propios compromisos políticos. Los sindicatos, ¿sí? Los líderes políticos, los punteros políticos tienen libertad para circular, tienen libertad para hacer lo que quieran, pero el pueblo que tiene a sus familiares enfermos, a sus familiares lejos, no lo puede hacer. Entonces, estamos viviendo en una época de gran cobardía, de gran hipocresía, de muchos compromisos. Desliguémonos, hermanos, como cristianos, de todo compromiso político. Lamentablemente esto es así. Esto es así. Este, tenemos que desligarnos de todo compromiso político. Solamente estamos de parte de la justicia y la verdad. Lo que es justo, lo que es recto, delante de Dios, delante de su ley que es inmutable, que no cambia con las generaciones. Ahora hoy mismo salió el Papa Francisco hablando en favor, no del matrimonio homosexual porque no usó esos términos, obviamente que él sabe qué términos utilizar, sino hablando acerca de la unión civil de parejas homosexuales. Él sabe perfectamente que no puede usar la palabra matrimonio, pero usó la terminología unión civil, ¿no? Y términos como hijos de Dios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera la comunidad está reclamando esos términos, ni siquiera está reclamando esos calificativos. A ellos la gran mayoría no les importa. Puede ser que haya algunos que sí, pero la gran mayoría no. Eh, Sin embargo, vemos que por la política, por los compromisos políticos, los líderes religiosos que van acaparando cada día más poder y más influencia en el mundo, están dispuestos a ceder con respecto a lo que la inalterable ley de Dios declara, la inalterable palabra de Dios declara. Los hombres pueden torcerlo un poco, acomodarlo a sus intereses políticos. Pero nosotros como cristianos, hermanos, somos llamados a no ser Pilato. Y si alguna vez fuimos Pilato, pidamos perdón a Dios. Y si hoy estamos luchando contra la hipocresía, pidámosle a Dios que caigamos del caballo como cayó Pablo, y que nuestros ojos sean abiertos a la verdad, y que podamos jugarnos por la verdad. Que en esa instancia en la que somos probados podamos decidir por la verdad a pesar de las consecuencias. Pilato tenía muchos temores y muchos miedos de lo que podría llegar a pasar si él se jugaba por la verdad. Pero si él lo hubiera hecho, Dios se hubiese encargado de sus necesidades. Dios le hubiese garantizado que él estuviera bien o que estuviera salvo. Y muchas veces esos temores nos impiden jugarnos por la verdad. Así que hermanos, esta entrevista de Cristo con Pilato en estas horas últimas de su vida
tiene muchas cosas para revelarnos. Seguramente la semana que viene, Dios mediante, estaremos viendo ya las escenas finales de la crucifixión. Así que bueno, voy a saludar a los amigos que se fueron sumando. Juan Carlos Capela, Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar ahí del otro lado. Esther Ayala, saludos, hermana, gracias por estar ahí. Tarbo Vargas, Diego Astudillo, Martín Chávez, Javiera Toledo, Rafael Mendozi, Nander, Vini Ferro Silva, Minerva Vélez, Víctor López, bueno, ahí ya veo algunos familiares, Minerva, mi suegra, Víctor, mi cuñado, Ana Ruth, Dios te bendiga, hermana, eh, Saúl González, bueno, gracias a todos, hermanos, por estar ahí, por estar acompañando en esta pequeña transmisión. Dios mediante, la semana que viene estaremos a la misma hora acá por Facebook. Les vuelvo a reiterar la invitación para mañana. Los que no tienen Instagram se pueden abrir una cuenta. Y si tienen Instagram, vayan a mi perfil, que ahí está el link para que se agenden para mañana una transmisión que vamos a tener a través de Instagram de una hermana que me invitó a hablar acerca del sábado y la importancia del sábado. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos estaremos encontrando la semana que viene. Hasta la próxima.